¿Usted sabía que el mundo está lleno de consejos? Ya sea buenos o malos, ¿verdad? Fíjese, lo que les voy a decir es muy importante. Nosotros vivimos de la manera que vivimos porque hemos recibido consejos y enseñanzas. De todos lados nosotros, por todos lados y por muchos medios, fuimos formados tal como somos. Si usted puede ver un bebé recién nacido, usted podría decir, bueno, ¿cómo irá a ser él, no? Irá a ser de grande, buena persona, irá a ser tal vez un deportista, pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero a lo largo del crecimiento de un niño, de una persona, va recibiendo todo tipo de información, la cual forjan su manera de pensar. Y así nosotros, tal como vivimos hoy día, ya sea teniendo consecuencias tristes o pues complacerse de lo que ahora de la manera que ahora vivimos, es porque supimos aprovechar bien los consejos, tanto del mundo, o ya sea del mundo o ya sea de Dios. Pero todo a nuestro alrededor está lleno de consejos, de información. Y nuestra vida, tal como vivimos ahora, tal como somos, depende de los consejos que hayamos nosotros recibidos. Ahora tenemos que ser, si queremos mejorar nuestra vida, que mejore nuestra situación, todo, absolutamente toda nuestra vida, pues debemos de saber aprovechar los consejos. Pero los consejos mejores que puede haber son de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es la verdad absoluta, la palabra de Dios. Y por medio de los consejos, nosotros muchas veces hemos actuado, hemos hecho tantas cosas que a veces decimos, ¿por qué actué de esta manera? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije aquello? Aconsejado por alguien. Pero bueno, para entrar de lleno en el tema de hoy se titula El buen consejo. Quiero que comencemos en unos versículos, Segunda de Crónicas 22, a partir del versículo 2, del 2 al 4. Segunda de Crónicas 22, del 2 al 4. ¿Cómo aprovechamos nosotros los buenos consejos? En toda nuestra vida hemos recibido de todo tipo de consejos, buenos o malos. Pero ser sabio es cuando nosotros desechamos los malos consejos y aceptamos solamente los buenos consejos. Y decíamos, no hay mejor consejo que el consejo de Dios, y es su palabra. Mire aquí, Segunda de Crónicas 22:2, nos habla de un rey llamado Ocosías. Dice de esta manera: cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. 1 año, fíjese. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Ahora el versículo 3, escuchemos. Dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Escúchelo, imagínese su propia madre. Pero es por eso que nosotros debemos ser sabios, para que recibamos el buen consejo, no los peores consejos. 42 años. Hubo reyes que desde los 8 años comenzaron a reinar.
y fueron más sabios que este varón de 42 años, imagínense cuando comenzó a reinar. Pero el problema, su grave error fue esto, su grave pecado contra Dios. Y es que eso es lo peor, que los consejos nos pueden alejar totalmente de Dios. Los consejos son los que muchas veces nos alejan o nos acercan también a Dios, ¿no? Dependerá de quién vienen esos consejos. Entonces, este varón dice que su madre le aconsejaba a que actuara impíamente. Versículo 4 dice aquí: hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, de Dios, como en la casa de Acab, es decir, como toda la familia de Acab. El rey Acab, que ustedes recordan que el peor rey que existió realmente, porque todo el tiempo era aconsejado por su mujer. Y ustedes recordarán qué esposa tenía él, quién era, ¿verdad? Jezabel. Y pues, no, hombre, le daba los consejos. Entonces dice: hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ¿qué dice? Ellos le aconsejaron para su perdición. Fíjese. Y aquí nosotros también, bueno, podríamos decir: ay, qué bárbaro ese rey. Pero nosotros, ¿qué consejos tomamos muchas veces, no? Y qué fuerte dice acá: un consejo, recibía consejos para su perdición. Y así fue, terminó muerto. Todo él recibía puros consejos para actuar impíamente y consejos para su perdición. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque se desecha el buen consejo, el mejor consejo que podemos tener nosotros, que viene de Dios, está en su palabra, ¿no? Para esto Dios permitió que se escribiera esta historia pequeñita que leímos, pero para que nosotros pues meditemos en ella, ¿no? Y no se repita. Mire, hubo un hombre que era perfecto, varón perfecto, no había otro como él en toda la tierra, perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, llamado Job. Job 21:16, él decía estas palabras: el consejo de los impíos lejos esté de mí. Fíjese, aquí lo dice. Dice este versículo así: he aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Todos quisiéramos, ¿verdad?, que realmente no tener nada que ver con... Ahora, ¿qué es un impío? Bueno, qué buena pregunta me están haciendo, aunque no me lo han dicho, pero yo veo sus caras así como que... ¿de quién es? ¿Qué equipo de fútbol es ese? Los impíos, ¿no? Bueno, recuerde, la palabra impío viene de impiedad. Y fíjese qué maravilloso es esta palabra de impío, aunque realmente sabemos que es fea, pero es maravillosa porque fíjese, ¿desde dónde viene esa palabra impío? Impío es sin piedad, que no tiene piedad. ¿Quién no tiene piedad? Una persona que vive en la soberbia, en el orgullo, ¿ah?, que desecha todo tipo de consejo bueno, que dice de plano, con Dios no quiere nada, absolutamente nada.
que si le dicen, mira, fíjate, ¿qué crees? Ya empecé a leer la Biblia, ¿por qué no vienes conmigo a un estudio bíblico? Se burlan de esa persona, ¿va? Hasta dice, jajaja, tú leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque todo viene de ahí, de la dureza de corazón. Una persona impía es dura de corazón, que dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero leer la palabra de Dios, eso no es para mí, yo estoy feliz acá, porque claro, el deleite es el pecado para ellos, ¿verdad? Y pues cuando una persona se vuelve piadosa es cuando viene arrepentido a Dios. Viene y derrama su corazón, ese corazón contrito, humillado, ¿verdad? Entristecido por haber pecado, falladole a Dios y todo. Y empieza un proceso de ablandamiento en el cual se vuelve piadoso. Si yo les contara mi testimonio, ustedes dirían, entonces si eras un impío. Y sí, yo lo era realmente. Mi manera de ser tan dura, tan burlesca acerca de las cosas de Dios, pero cuando Dios me ablandó, pues todo lo contrario. Ahora quería yo que todos conocieran de la palabra y se me facilitó perdonar a todos y quería a todos abrazarlos y decirles te amo. Fíjese qué hermoso, ¿eh? Yo me acuerdo una vez los jóvenes que cuando hicieron ayuno, hace mucho tiempo, y entre ellos yo los escuchaba decir, banda, así como se hablan los jóvenes, ¿no? Los amo, banda, los amo. Creo que hasta en el Face estaban escribiendo, porque habían tenido un tiempo de ayuno y el Espíritu de Dios los había llenado. Y entre ellos decirse así, los amo, te amo, es cuando cambia todo en nuestro corazón. Y pasa esto, dejan de ser impíos, deja de haber esa impiedad. Entonces, aquí donde estamos, Job decía, el consejo de los impíos lejos esté de mí, porque realmente los peores consejos vendrán de gente que no conoce la palabra de Dios. Los peores consejos vendrán de ahí. Y nosotros, bueno, tenemos que procurar siempre tomar el buen consejo, ¿verdad? El pueblo de Israel, mire, vamos a buscar Salmos 106, versículo 13 al 15. El pueblo de Israel recibió de parte de Dios. Quiero decirles algo acerca del pueblo de Israel. El pueblo vio abrirse el mar. Primero vieron ellos las plagas en Egipto, ¿verdad? Ellos clamaron, empezaron a orar y clamaban a causa de sus angustiadores, de que estaban, de sus opresores, como dice la palabra, ¿verdad? Los oprimían fuertemente los egipcios, porque el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, ¿no? Y a causa de esa opresión que sufrían, clamaron a Dios y Dios los escuchó, y por eso es que mandó a Moisés, y ustedes conocen la historia. Ese mismo pueblo de Israel vieron cómo caían las plagas, cosas que fueron maravillosas. Por eso Dios, cuando habló de las plagas, dijo: yo voy a mostrar todas mis maravillas en Egipto. Así lo dijo textualmente Dios. Y era para que el pueblo de Israel se maravillaran y dijeran que wow, qué Dios tan grande tenemos.
¿Y cómo hizo Dios la diferencia entre Israel y Egipto? Y todo el demás país de Egipto, ¿no? Ellos vieron todas las plagas, vieron abrirse el mar, veían la columna de fuego, la nube, escucharon la voz de Dios cuando hasta dijeron, mejor que, ¿recuerdan ese momento? Ellos le dijeron a Moisés, a mí se me hace que tú estás medio loco y dices que Dios te habla. A ver, queremos escuchar la voz de Dios. Y Moisés le dijo, bueno, pónganse aquí abajo del monte Sinaí, y yo subiré. Y cuando escucharon la voz de Dios, dice que el monte se cimbraba y ellos les dio mucho temor. Y desde ahí le dijeron a Moisés, no, que Dios hable contigo, porque nosotros seguro aquí mismo vamos a caer muertos. Entonces todo eso, pero veamos la rebeldía por el mal consejo. Bueno, dice acá Salmo 106:13, bien pronto olvidaron sus obras. Olvidaron que se abrió el mar, que pasaron en seco. Olvidaron las maravillas de Dios, olvidaron esos milagros que fueron las plagas. Y dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Luego dice el versículo 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y dice el versículo 15, ¿no? Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ahora, quiero que brinquemos al versículo 24. Dice, fíjese qué tremendo lo que dice acá. Pero aborrecieron la tierra deseable, la tierra prometida. La aborrecieron. No creyeron a su palabra. Versículo 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Versículo 26. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Versículo 43. Después ustedes leen todo el Salmo 106, ¿verdad? Pero versículo 43. No sé si puedan prender aquí la luz. No sé, yo veo que están batallando para ver. Gracias. Versículo 43 dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. En pocas palabras, Dios no, recuerda que nunca obligó, y hasta el día de hoy Dios no obliga a nadie, solamente da consejo. Si quieres la bendición, si quieres lo bueno, aquí está, escucha mi consejo, dice Dios. Eso es todo lo que Él hace, porque respeta el libre albedrío, la libertad que nos dio para escoger si queremos su palabra o la desechamos, si queremos estar cerca de Él o lejos de Él, ¿no? Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Pero veamos qué Dios tan hermoso tenemos, dice el siguiente versículo. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y el 45, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias, es decir, conforme a la grandeza de sus misericordias. Muchísimas misericordias. Aún así, aunque una y otra vez se rebelaban, desechaban el consejo de Dios,
Dios tenía misericordia. ¿Se les hace esto conocido? ¿A quién no le ha pasado esto? ¿Cuántas veces desechamos, pero Dios tiene misericordia? Salmo 81, 11 al 14 también. Salmo 81, 11 al 14. Dice aquí Dios, y hasta nos podemos imaginar un poco la tristeza de Dios en sus palabras, ¿verdad? ¿De qué manera habla Dios? ¡Qué bendición! Y dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso. ¿Ves? Mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso. Dice el versículo 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Ahora sí, cuando se desecha a Dios, la palabra de Dios, ¿qué consejos vamos a seguir? Porque mire, o seguimos un consejo o seguimos otro, No podemos decir, realmente no, nadie actúa de una manera así como que soberana. Solo Dios es soberano. Y escúchelo muy bien. Nadie es soberano para decir, a mí se me ocurre hacer esto, yo voy a inventar esto, yo voy a inventar lo otro. Nadie. De Dios viene el consejo o del enemigo. Es más, la palabra de Dios, si ustedes lo recuerdan, como dice, que en otro tiempo nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que todo esto venía porque vivíamos siguiendo las corrientes del mundo. ¿Qué son esas corrientes del mundo? Los consejos del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, ¿de dónde viene el mal consejo? De ese príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Del enemigo. De ahí viene. Y dice la palabra, son las corrientes de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales muchos de nosotros andábamos ahí, ¿verdad? Qué bárbaro. Porque así es. Esos consejos, les decía yo, nadie es soberano y solo Dios. Y Cristo dijo que el enemigo es el padre de mentira, ¿verdad? Mire, dice acá Efesios 2, desde el 1, por favor, para que veamos, dice: Él les dio vida a ustedes, lo voy a traducir, Bueno, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué estábamos en esos delitos y pecados? Porque en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. En pocas palabras, consejo de este mundo, ¿verdad? Luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y fíjese que me llama mucho la atención la palabra opera, porque realmente esa palabra viene de inspiración. Así como dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿O se acuerda usted de Simeón?
dice que era un anciano ahí cuando nació Jesús y lo llevaron a presentar en el templo. Y dice, y entonces vino al templo movido por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esta palabra? Operado. Fíjese esto. Movido es que opera el Espíritu Santo ahí. Llegó al templo, entró al templo movido por el Espíritu Santo, y tomó al niño y lo alzó y dijo: ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Dice que Dios le había prometido que no vería muerte antes de ver al ungido, ¿verdad? Al Mesías, al Cristo. Pero es esta palabra, igual es la misma, movido por el Espíritu Santo. Ahora, aquí es todo lo contrario. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Así como Dios a sus hijos los mueve, los inspira, les da consejo espiritual, el enemigo hace lo mismo también. Por eso hasta muchos libros se han escrito, ¿no? De la batalla de la mente, porque ahí es donde llegan los dardos de fuego del maligno, que son consejos. No te dejes, ahórcalo. Así casi dice, ¿no? Y ahí va uno siguiendo esos consejos. Pero lo importante es que nosotros, pues, entonces estamos aquí en el Salmo 81, 12, ¿verdad? Dios dice así de su pueblo Israel. Realmente espero que nunca diga Dios así de su iglesia, ¿no? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y mire cómo dice el versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Escucha a Dios, casi con una lágrima en sus ojos. Oh, si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado Israel. Versículo 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero vemos hasta el día de hoy a Israel en guerra con todos los que están a su alrededor. El día de hoy lo estamos viendo. Todo por desechar el consejo, porque caminaron en sus propios consejos, ¿verdad? ¿Y cómo está Israel hoy? ¿Quién puede ir ahorita a Israel? El lugar número 1 en turismo, porque miles cada año iban a Israel, y ahorita todos salieron. Pero bueno, sabemos que todo esto es porque viene algo, ¿no? Se va a cumplir lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar. Proverbios capítulo 5, versículo 1 y 2. Proverbios 5, 1 y 2. Ahora Dios nos habla de esta manera en su palabra. Y qué bueno será si cada uno de nosotros aceptamos la sabiduría de su consejo. Dice de esta manera: hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Versículo 2. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Miren cómo dice el versículo 12. No sea, dice acá, y digas, no sea que digas, como aborrecí el consejo
y mi corazón menospreció la reprensión. Es más, hay unos signos ahí de admiración, ¿no? No sé qué digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Dice el versículo 13, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y escucha el versículo 14, casi en todo mal he estado. Lógicamente, cuando se desecha el buen consejo de Dios, de su palabra, el buen consejo de los que instruyen, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Fíjese, escúchelo, porque esto es para todos. Todos en algún momento podemos desechar el buen consejo de la palabra de Dios y vendrán consecuencias. Alguien decía, bueno, pero es que ¿por qué me pasa esto si Dios ya me perdonó? Y hasta varios me preguntaban en algún tiempo que si de verdad Dios sí perdonaba y restauraba. Y yo les decía que sí, pero eso sí, Dios deja que paguemos nuestras consecuencias para que no volvamos a caer ahí. Dios sí perdona, sí limpia, sí restaura, renueva, nos hace andar en nueva vida, pero desafortunadamente las consecuencias sí las tendremos que vivir. Y es por eso, esa es la sabiduría del consejo. Saberlo escuchar antes de que vengan. Porque muchos nos ha pasado que a la mala aprendemos bien la lección, ¿verdad? Y después de tanta consecuencia, entonces ya ahora sí entendemos bien, ¿no? Por eso, como dice Dios, ¿no? Me gusta cómo dice ese salmo, ya ni recuerdo cuál es. No seas como el caballo, o como el ¿qué? O como el mulo sin entendimiento, ¿no? Que tienen que ser sujetados, dice, con cabestro y con freno, si no, no vienen a ti. Si no, no se acercan a ti, ¿verdad? Porque así, de Dios es eso, ¿no? Qué bárbaro. Que sabe la palabra. Aprender mejor por las buenas nos conviene a todos. Bueno, así es el Salmo 32, ¿verdad? El Salmo 32, 8, que de ahí viene, ¿verdad? El Salmo 32, 8 es que dice, te haré entender y te enseñaré. Dios dice así, yo te quiero hacer que tú entiendas. Yo quiero hacer que te voy a enseñar el buen camino en que debes de andar, ¿no? Y luego dice ahora el 9, pero no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados, ¿verdad? Con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Recuerde que la mansedumbre es eso, ¿no? La mansedumbre es como el ejemplo del caballo, el potro salvaje, que no lo monta ni brinca, ¿no? Pero un caballo mansito, solito así. Yo conocí un caballo que ya ni lo amarraban y se regresaba a su casa así solito, ¿eh? De verdad. Sabía bien el camino y ahí, y esa es la mansedumbre, el dejarse conducir, el dejarse mover, el dejarse operar, como decíamos ahorita, por Dios, por el Espíritu de Dios. Cuando no hay mansedumbre, es que no se deja uno operar por Dios, manejar por Dios,
conducir, ¿verdad? Bueno, el Salmo, ahora que estamos en los Salmos, Salmo 1, está un consejo maravilloso, ¿verdad? Salmo 1:1 en adelante, que nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dichoso, la palabra bienaventurado es colmado de bendiciones, colmado de bienes, lleno de bienes, lleno de bendiciones, en pocas palabras. Aquel que no anduvo en consejo de malos, porque decíamos, nosotros vivimos como vivimos porque nos dejamos aconsejar, ¿verdad? Pero el no haber recibido consejo de malos, es lo mejor. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Lógicamente, si no hay consejo de malos, fíjese cómo no anda uno en camino del pecado, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En pocas palabras, nunca ha criticado ni señalado a alguien. Eso significa la silla de escarnecedores. La silla del que se sienta a juzgar, a eso se refiere, ¿no? Esa silla. Y el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos a amar el consejo de la palabra, se vuelve una delicia, es decir, un deleite para nuestro espíritu, un deleite para nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Así llega a ser la palabra, ¿no? Y las consecuencias hermosas que dice el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿no? Es decir, pura bendición, cosechando frutos hermosos. Un árbol sembrado junto a las corrientes de agua, pues es un árbol que nunca sufre, está verde todo el tiempo, está dando frutos. ¿Y de qué está hablando esto? De nosotros. Podemos, si queremos, si desechamos el consejo de los malos, no andamos en camino de pecadores, ni nunca juzgamos a nadie, ni condenamos, ni señalamos, y la palabra es nuestra deleite, vendrá esta bendición de ser como esos árboles. Y entonces sí estaremos dando frutos de bendición, frutos preciosos, ¿no? Bueno, y si siguiéramos leyendo, dice el versículo 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los que toman el consejo de Dios son como árboles plantados, dice, ¿verdad? Pero los malos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Pues es la basurita que se le pega al trigo. Cuando avientan el trigo, porque ustedes sabían cómo limpian el trigo, se avienta, ¿verdad? El aventador, dice, ¿verdad? Su aventador. Avientan el trigo y tiene que salir volando toda la basurita, y entre esa basurita está el tamo. Bueno, así se le decía el tamo a esa basurita, precisamente, esas hojitas que ya están secas, todo lo que se había pegado al trigo. Entonces, el varón que no anduvo en consejo de malos, árbol plantado. Todo lo contrario, el malo es como la paja, en pocas palabras, que se va con el viento, se la lleva el viento. El viento de consejos, hablándolo así, si lo dijéramos.
se la lleva arrastrado por los malos consejos, ¿no? Y dice el versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, recuerde que estamos tocando este tema de el buen consejo. El maravilloso, el mejor consejo viene de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque quiero que busquemos Isaías 11, 1 y 2. Isaías 11, 1 y 2. Desde que se profetizaba acerca de Jesús, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjese, los 7 espíritus de Dios, estos son, ¿no? Entre esos vemos nosotros ese espíritu de consejo y de poder, para que apreciemos, amemos más el consejo del Señor, ¿no? El mismo Job, bueno, Job 12, 13, que él decía de esta manera, ¿no? Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Alguien que realmente tuvo relación con Dios supo esto: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia, ¿verdad? Y el rey David también. Vamos a Salmo 16, 7. Nos dice de esta manera: dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjese, aquí vemos nosotros un punto maravilloso. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es quien aconseja aún de noche. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Porque ustedes recordarán lo que decía Dios: les daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden. Fíjense qué maravilloso. Estoy leyendo Ezequiel 36, 27, Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Ese espíritu de consejo. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Cuando el Espíritu de Dios, por eso esto que estamos leyendo, regresamos al Salmo 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Porque el Espíritu Santo procura hacer esto. Pondré mi espíritu y haré que anden en mis caminos, en mis estatutos. Pongan por obra mis preceptos. Por eso dice acá, David está diciendo:
Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y el versículo 8, porque a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. En pocas palabras, seguramente les ha pasado a ustedes que hasta a varios les pasa que se despiertan y estaba yo soñando que estaba yo cantando una canción cristiana o un canto que nunca había yo escuchado. A varios les ha pasado seguramente esto. O que estaba yo predicando. Otros que me comentaban hace algún tiempo, soñé que estaba yo liberando a una persona, ¿no?, que necesitaba esto. Y sí pasa, llega a pasar. Y sí está escrito, y sí decía el profeta Joel, los ancianos verán visiones, los jóvenes tendrán sueños. Todo esto tiene que pasar, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros y está encendido, porque recuerda que el Espíritu es como el fuego, que se aviva el fuego o se va apagando. Contristar el Espíritu. Lógicamente, si se va apagando el Espíritu, ¿qué sueños va a tener uno? Hasta pesadillas, ¿no? Hasta cosas malas, no era uno soñando ahí, que lo andaban correteando ahí los chamucos. Pero cuando el Espíritu de Dios está, hasta uno sueña así, precioso, cosas bonitas y todo. Es que está ahí vivo, está y tiende a hacer esto el Espíritu de Dios, a darnos consejo aún en las noches, como dice acá este versículo 7, aún en las noches me enseña mi conciencia, ¿no? Bueno, quiero que terminemos en un versículo, Isaías 25:1. El buen consejo, la sabiduría que necesitamos para recibir los buenos consejos. Isaías 25:1, que dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Nosotros debemos saber algo muy importante, que a lo largo de nuestra vida cristiana van a seguir habiendo todo tipo de consejos a nuestro alrededor, pero ser sabios para saber desechar los consejos que no provienen de Dios y recibir solamente el consejo de la palabra de Dios. Consejos que tengan que ver, ¿no?, con la palabra de Dios, vayan de acuerdo. Por eso el ministerio, cuando los pastores ministran, se le llama consejería, porque eso se hace realmente, se da consejo y se tiene que ver los frutos, se tiene que ver si cómo aconsejó un pastor, ¿no?, y frutos de aquella consejería y ministración. Pero ahora nosotros a recibir puros buenos consejos de parte de la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a terminar en una oración. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor precioso. Tu palabra nos aconseja maravillosamente, nos muestra qué consejos debemos amar, atesorar en nuestro corazón, que atesoremos tu palabra, como dice aquel salmo: si como la plata la buscares, si como a tesoro la escudriñares, entonces aprenderías el temor de Jehová. Fortalece a tu iglesia, Señor, que sigamos bien alumbrados por tu palabra. Que tu palabra siga alumbrando nuestro entendimiento,
por medio del consejo de tu Espíritu, Señor. Gracias, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos, Señor. Bendice a tu iglesia, que presten oído siempre y atención a tus consejos. Te damos la gloria y la honra por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén.